68.000 euros en un solo invierno. Esa fue la suma discrecional que un cardenal del Vaticano gastó una vez sin pedir permiso para mantener a los pobres de Roma alimentados, refugiados y abrigados. Durante más de una década un hombre ostentó ese tipo de poder dentro del Palacio Apostólico. Un poder medido no en doctrina o diplomacia, sino en mantas facturas de electricidad y billetes de autobús para volver a casa. Y en el verano de 2026, sin un escándalo, sin un juicio, sin una sola acusación de irregularidad, el Papa León XIV lo trasladó fuera de Roma. No fue despojado de su rango, ni cayó en desgracia. Simplemente fue reasignado silenciosamente, en un boletín del Vaticano impreso junto a una docena de otros avisos de personal, a una diócesis a 800 kilómetros de distancia, en Polonia. Aquí es donde comienza la historia. Para aquellos que han seguido al Papa León XIV desde que el humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina en el verano de 2025, este pontificado se ha revelado cada vez más como uno de gobierno cuidadoso y deliberado, en lugar de declaraciones radicales. León, nacido como Robert Post, entró al papacy con una reputación de reserva, un hombre que dijo a sus allegados que tenía una curva de aprendizaje empinada por delante como jefe de Estado. Un año después, los observadores del Vaticano describen algo diferente. Un papa que ha dejado de limitarse a heredar los nombramientos de sus predecesores y ha comenzado a establecer deliberadamente los suyos propios. La reorganización de la curia romana a finales de la primavera y principios del verano de 2026 fue, según la mayoría, la evidencia más clara hasta ahora de ese cambio. Se nombraron nuevos líderes para los dicasterios que gobiernan la caridad, las comunicaciones, la evangelización y los textos legislativos. Una mujer fue nombrada para dirigir un dicasterio del Vaticano por tercera vez en la historia. Los puestos diplomáticos cambiaron de manos, y en medio de esa reorganización más amplia, se encontraba un traslado en el que los observadores del Vaticano se detuvieron más tiempo que en el resto. El cardenal Konrad Krajewski, el limosnero del Papa, el hombre conocido popularmente en toda Roma simplemente como el cardenal de los pobres, era enviado a convertirse en arzobispo de Lodz. Para entender por qué este movimiento particular detuvo a tanta gente a mitad de la lectura, ayuda a entender qué es realmente la oficina del limosnero y en qué la convirtió Krajewski. La limosnería papal es, sobre el papel, un puesto administrativo modesto, el funcionario del Vaticano responsable de distribuir la caridad personal del Papa. Durante la mayor parte de su historia, fue una función ceremonial silenciosa que manejaba pequeños gestos de generosidad papal en nombre del pontífice. El Papa Francisco cambió eso. En 2013 elevó la oficina e instaló a Krajewski, entonces un sacerdote polaco relativamente desconocido que había pasado años trabajando dentro de la oficina de protocolo del Palacio Apostólico, organizando viajes papales y liturgias. Según se informa, Francisco le dijo que vendiera su escritorio porque un escritorio era el lugar donde te sientas y esperas a que la gente venga a ti. Sal, busca a los pobres, se informa ampliamente que dijo Francisco. Krajewski tomó la instrucción literalmente y Roma lo notó. Durante la década siguiente, Krajewski se convirtió en una de las figuras más visibles y atípicas de toda la jerarquía del Vaticano. Un cardenal que pasaba tanto tiempo en comedores populares y edificios ocupados como en vestiduras litúrgicas. En 2019 ocupó los titulares internacionales cuando bajó personalmente a una fosa de servicios públicos bajo un edificio ocupado por familias sin hogar en Roma y volvió a encender la electricidad del mismo, después de que la compañía eléctrica cortara el servicio por facturas impagadas. Los residentes del edificio llevaban días viviendo sin luz ni calefacción. Krajewski no pidió permiso a la compañía eléctrica, simplemente actuó. Y para cuando los funcionarios de la Iglesia y las autoridades italianas sopesaron la legalidad del asunto, las luces ya estaban encendidas. Se convirtió en una de las imágenes definitorias de su mandato, un cardenal del Vaticano con su sotana negra, de pie sobre una alcantarilla abierta en una calle lateral romana, tras haber roto las reglas para mantener calientes a personas vulnerables. Ese no fue un gesto aislado. Bajo la dirección de Krajewski, el Vaticano abrió duchas públicas y una barbería para personas sin hogar justo al lado de la Plaza de San Pedro, escondidas bajo la columnata que Bernini construyó para los peregrinos, ahora reutilizadas para personas que no tenían otro lugar donde lavarse. Organizó autobuses nocturnos que llevaban comidas clientes y mantas a los asentamientos de la estación de tren de Roma. Durante lo peor de la pandemia, se le vio distribuyendo suministros personalmente, con la mascarilla bajada hasta la barbilla, a personas de las que otros funcionarios mantenían una distancia cuidadosa. Cuando estalló la guerra en la frontera de Ucrania en 2022, Krajewski, polaco él mismo, cruzó repetidamente al país llevando ayuda humanitaria, regresando en un momento dado con un trozo de metralla que había impactado cerca de él, que luego presentó al Papa Francisco como lo que llamó una reliquia de la guerra. No era, según casi todos los relatos de quienes cubrían de cerca el Vaticano, un burócrata jugando a la caridad. Era un hombre que había construido una identidad entera y una oficina entera alrededor de una cercanía física específica con las personas más pobres de Roma.
Es contra ese telón de fondo que la decisión de León cae con un peso tan particular. En su superficie, el movimiento sigue un patrón vaticano completamente ordinario. Krajewski se convertirá en arzobispo de Łódź, sucediendo en una sede polaca grande e histórica. Una promoción real en la jerarquía técnica de la Iglesia, de administrador de una oficina papal a pastor de su propia archidiócesis, con toda la autoridad y responsabilidad que conlleva un obispo diocesano. No reemplazaba a nadie bajo sospecha. No había ningún hallazgo de irregularidad asociado a su nombre, ninguna anomalía financiera, ningún escándalo personal. En el lenguaje del derecho canónico y de las reorganizaciones curiales, esto se enmarcó como un traslado, un nombramiento, la continuación de la carrera de un hombre de iglesia, no un castigo. Y sin embargo, el momento, la textura y el patrón que lo rodeaban contaban una historia más complicada a quienes leen los anuncios del Vaticano de la forma en que otros leen las cotizaciones de bolsa, observando no solo el nombramiento principal, sino quién reemplaza a quién, por qué y qué era representa cada nombre. Se anunció que el reemplazo de Krajewski como limosnero papal sería el arzobispo Luis Marín de San Martín, un clérigo español que había estado sirviendo en un ala diferente y más institucional del gobierno del Vaticano. El cambio no fue simplemente de personal. Era, a los ojos de muchos observadores veteranos del Vaticano, un cambio de naturaleza. Mientras que Krajewski había convertido la oficina del limosnero en algo casi improvisado, una oficina definida por la disposición de un solo cardenal a romper el protocolo en aras de una necesidad humana urgente. El liderazgo entrante representaba un modelo de caridad vaticana más convencional y coordinado centralmente, integrado más estrechamente en el estructurado dicasterio para el servicio de la caridad, en lugar de operar como una extensión papal semi-independiente. Este traslado no llegó solo. Se produjo en la misma temporada que un grupo de otros cambios curiales significativos que, juntos, dibujaban la imagen de un papa que rediseña activamente la arquitectura del gobierno del Vaticano en torno a sus propias prioridades. El arzobispo Edgar Peñaparra, que había servido como sustituto para los asuntos generales en la Secretaría de Estado, uno de los puestos administrativos más poderosos de todo el Vaticano. Efectivamente, el director de operaciones de los asuntos diarios de la Santa Sede también fue trasladado, siendo nombrado nuncio apostólico en Italia. Era, de nuevo, técnicamente un puesto significativo que históricamente ha servido como trampolín hacia el capelo cardenalicio, pero también era innegablemente una salida de la maquinaria más interna del gobierno papal hacia un papel diplomático más ceremonial. El cardenal Vincenzo Paglia fue relevado de su dirección en el Instituto Juan Pablo II, aunque conservó su presidencia de la Pontificia Academia para la Vida. Monseñor Lucio Adrián Ruiz, durante mucho tiempo el segundo funcionario de mayor rango en el Dicasterio para la Comunicación, fue trasladado lateralmente al Dicasterio para el Servicio de la Caridad. Nuevos nombres, muchos de ellos de mujeres, muchos de ellos figuras que habían construido carreras sobre la competencia institucional y administrativa en lugar del carisma público, comenzaron a llenar las vacantes dejadas atrás. Los analistas del Vaticano, al leer el patrón en lugar de cualquier nombramiento de forma aislada, describieron a un papa que no estaba llevando a cabo una purga en el sentido dramático que implica la palabra, sino que estaba reemplazando metódicamente y sin fanfarria el estilo de gobierno improvisado, y basado en la personalidad que había definido partes del pontificado anterior por algo más estructurado, más procedimental, más suyo. Un erudito en estudios religiosos, al escribir sobre el alcance más amplio del gobierno temprano de León, observó que el patrón equivalía a que León estableciera su propia agenda en lugar de simplemente continuar ejecutando decisiones heredadas de su predecesor. Otro comentarista, al reflexionar sobre la acumulación de reasignaciones curiales a lo largo del verano, señaló que lo que algunos llamaban una purga era, con mayor precisión, un grupo de decisiones de personal rutinarias pero políticamente resonantes, cada una de ellas defendible individualmente, pero colectivamente inequívoca en lo que señalaban sobre dónde se estaba consolidando el poder dentro de los muros del Vaticano. Para Krajewski específicamente, la reacción dentro de Roma fue, según se informa, de una silenciosa inquietud, en lugar de una disidencia abierta, el tipo de inquietud que se mueve por los pasillos curiales en murmullos en lugar de declaraciones. Era, después de todo, uno de los hombres de iglesia más queridos públicamente en todo el colegio cardenalicio. Un hombre cuya fotografía de pie sobre aquella alcantarilla abierta en 2019 había hecho más por humanizar al Vaticano a los ojos de los romanos comunes que casi cualquier encíclica o discurso papal. Para muchos de los pobres a los que había servido personalmente durante más de una década, él no era un administrador en absoluto, era el cardenal que acudía él mismo, que no enviaba a un delegado, que bajaba a la oscuridad para solucionar el problema con sus propias manos. Y ahora lo enviaban al norte, fuera de la ciudad donde había construido esa reputación acto por acto, a una diócesis que, por muy significativa que fuera históricamente,
lo colocaría a una distancia física e institucional de las calles alrededor de San Pedro que se habían convertido, en un sentido real, en su parroquia. Vale la pena detenerse en la forma de esa imagen humana, porque dice algo que los boletines y las declaraciones oficiales no pueden. Imaginen la habitación donde operaba la oficina del limosnero, escondida en algún lugar del laberinto de edificios administrativos del Vaticano. Una habitación que durante más de una década había funcionado menos como un escritorio burocrático y más como un centro de despacho para emergencias. Un golpe en la puerta significaba una familia sin calefacción. Una llamada significaba un barco de migrantes que necesitaba suministros antes del amanecer. Una nota transmitida significaba que alguien que dormía bajo la columnata necesitaba una manta antes de que la temperatura bajara esa noche. Esa habitación ahora pertenece a otra persona. El instinto que hizo eficaz a Krajewski, la disposición a eludir el protocolo, a bajar a una fosa de servicios públicos, a entregar personalmente ayuda a través de una zona de guerra. Nunca fue algo que pudiera transferirse formalmente junto con el título. Se marcha con él. Y aquí es donde la historia se resiste a la forma fácil del escándalo que tanto contenido en línea sobre el Vaticano busca. No había ningún villano aquí, ningún encubrimiento, ningún rastro financiero que condujera a un lugar vergonzoso. Lo que le ocurrió a Krajewski fue, según todos los registros disponibles, un ejercicio completamente legal y ordinario de la autoridad papal. El tipo de ejercicio que cada papa en la historia ha realizado sobre la composición de su propia casa y gobierno. León no acusó a Krajewski de nada, no disminuyó su rango, lo elevó en el sentido técnico para dirigir su propia archidiócesis. Y sin embargo, algo se perdió innegablemente en el traslado. Algo que ningún lenguaje oficial podía capturar del todo, el modelo particular de misericordia, físico e improvisado que Krajewski había pasado una década construyendo dentro de una oficina que, durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, había sido poco más que ceremonial. Esa tensión entre lo técnicamente correcto y lo emocionalmente significativo es, tal vez, la lente más verdadera a través de la cual ver el estilo de gobierno más amplio de León hasta ahora. Queda, al final, no un escándalo, sino una pregunta. El tipo de pregunta que sobrevive a cualquier ciclo de noticias. Si una institución construida sobre la estructura puede preservar lo que un hombre construyó mediante la fuerza pura de su disposición a romper las reglas por el bien de otra persona. El Papa León XIV ha demostrado en su primer año que no teme responder a preguntas difíciles sobre la doctrina, sobre la guerra, sobre los límites de la tecnología y las profundidades de la historia. Si el cuidado del Vaticano por las personas más pobres de Roma puede sobrevivir a la partida del cardenal que una vez volvió a encender sus luces con sus propias manos, puede resultar ser una de las pruebas más silenciosas y humanas de este pontificado que aún se está desarrollando. Y sin embargo, para dejar la historia allí en la simple imagen de un hombre expulsado de la ciudad a la que sirvió durante 13 años, se requeriría ignorar la complejidad de los hechos reales. Las crónicas oficiales y los boletines curiales intentaron revestir el traslado de normalidad burocrática, presentándolo como una promoción natural hacia la histórica archidiócesis de Łódź. Pero el verdadero choque no se produjo en los despachos de mármol, sino en el espacio invisible que separa la regla escrita de la urgencia humana. La realidad que el sistema pretendía ordenar mediante organigramas chocaba frontalmente con el recuerdo de un cardenal que descendía a los túneles oscuros de Roma con una linterna para devolver la luz a cientos de familias vulnerables. En los pasillos del Vaticano, el murmullo de descontento no se expresaba con protestas, sino con un silencio pesado. Los mismos funcionarios que redactaban las directivas sabían que la voluntad de eludir el protocolo no es algo que se pueda alegar en un testamento institucional. El ecosistema digital y los analistas de salón se apresuraron a usar términos como destierro o exilio para generar el impacto fácil del escándalo. Pero al examinar los motivos internos de los protagonistas, la narrativa de la confrontación hostil se desmorona para revelar algo más íntimo y exigente. El propio Krajewski, al hablar de su partida con la agencia OSB News, desmanteló el relato de la humillación. No hubo una orden tajante ni una destitución camuflada. Hubo una pregunta. El Papa León XIV se limitó a preguntarle si después de tantos años se imaginaba regresando a su tierra natal, si estaría dispuesto. En ese instante se produjo el verdadero dilema psicológico del hombre frente a la estructura. Krajewski no pensó en su propia influencia ni en la pérdida del protagonismo que le daban las calles de Roma. Pensó en su promesa de ordenación, en ese voto de obediencia que los sacerdotes pronuncian de jóvenes y que solo se pone a prueba de verdad cuando exige renunciar a lo que uno ha construido con sus propias manos. Para él, Łódź no era un castigo geográfico. Era el lugar donde nació en noviembre de 1963, hijo de una familia de maestros, el seminario al que entró a los 18 años en 1982. Lo que los observadores externos leyeron como una caída en desgracia, el cardenal lo vivió como el cierre de un círculo que comenzó 38 años atrás.
Su corazón, según sus propias palabras, nunca se había mudado del todo a Roma, a pesar de las 3 décadas de servicio en el Palacio Apostólico. Pero esta reconciliación personal no disminuía la profunda fractura en la práctica de la caridad vaticana. La llegada del arzobispo Luis Marín de San Martín señalaba una transición hacia un modelo estrictamente estructurado y coordinado, un intento de centralizar y regularizar lo que Krajewski había gestionado a base de pura improvisación y cercanía física. Es aquí donde la resistencia silenciosa de la maquinaria institucional se hace evidente. La burocracia prefiere la previsibilidad de un informe financiero antes que la audacia de un cardenal que distribuye dinero en efectivo a trabajadoras sexuales confinadas durante una pandemia, o que viaja 10 veces a una zona de guerra en Ucrania para regresar con un pedazo de metralla como reliquia. El contraste cotidiano es desgarrador. Las duchas bajo la columnata de Bernini, los autobuses nocturnos con comida caliente en la estación Termini, la costumbre de recoger las sobras de la cocina de la Guardia Suiza, que Krajewski heredó de los tiempos de Juan Pablo II. Todo ese sistema de auxilio directo quedaba ahora bajo la administración de un dicasterio formal. La pregunta que flotaba en el aire de la capital italiana no era si el nuevo limosnero sería capaz de gestionar los fondos, sino si el despacho de la limosnería volvería a ser el refugio de emergencia donde se respondía al golpe desesperado en la puerta a mitad de la noche. La tensión entre la regla y la compasión se mantenía intacta, abriendo un interrogante sobre si el sistema vaticano estaba domesticando la caridad o si simplemente intentaba sobrevivir a la abrumadora humanidad de sus propios posantes. La reubicación del cardenal de los pobres no fue un hecho aislado, sino la pieza central de un movimiento sísmico que sacudió los cimientos del gobierno vaticano en ese verano de 2026. El Papa León XIV, que había asumido el solio pontificio en 2025 con fama de hombre reservado, comenzó a aplicar una lógica fría, deliberada y profundamente estructural que desconcertó a la vieja guardia. La gran maquinaria oficial del Vaticano reaccionó de inmediato activando sus mecanismos habituales de contención. En los despachos y boletines oficiales se intentó diluir el impacto de las decisiones, revistiéndolas con el lenguaje técnico del derecho canónico. Se hablaba de traslados ordinarios, de promociones legítimas y de la continuidad natural de las carreras eclesiásticas. La burocracia intentaba a toda costa silenciar el trasfondo político del relevo, presentando la marcha de Krajewski como un honor merecido al frente de una archidiócesis de 2,5 millones de fieles en Polonia. Pero el intento del sistema por suavizar la realidad no pudo ocultar la magnitud de la reestructuración en curso. No era solo Krajewski. La línea de flotación de la administración vaticana estaba siendo rediseñada por completo. El arzobispo Edgar Peñaparra, el todopoderoso jefe de operaciones diarias de la Santa Sede como sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, fue apartado del núcleo del poder papal y enviado como nuncio apostólico a Italia. Un puesto de prestigio pero innegablemente alejado de las palancas del mando diario. El cardenal Vincenzo Paglia fue relevado de su cargo en el Instituto Juan Pablo II. Monseñor Lucio Adrián Ruiz fue desplazado lateralmente. En su lugar el pontífice comenzó a colocar a figuras técnicas, muchas de ellas mujeres, valorando la competencia institucional y administrativa por encima del carisma personal y la improvisación que habían caracterizado la era de su predecesor. Ante esta transformación, la resistencia interna adoptó la forma de murmullos y una silenciosa inquietud que recorría los pasillos de la curia romana. Quienes leían los anuncios oficiales como si fueran indicadores financieros sabían que se estaba produciendo una consolidación de poder sin precedentes. Mientras tanto, en el exterior, el ecosistema digital intentaba forzar la narrativa de una purga dramática o un exilio forzoso. Pero León XIV se mantuvo imperturbable en su postura, guiado por una firmeza doctrinal y administrativa que ya se había manifestado en otros frentes decisivos. Este era el mismo Papa que pocas semanas antes había pronunciado una disculpa histórica por el papel de la Iglesia en la esclavitud del siglo XV, un dolor que ningún predecesor había querido nombrar de forma tan directa. Era el mismo pontífice que había roto 5 décadas de negociaciones para declarar formalmente en cisma a una facción tradicionalista extrema, mostrando una determinación que sorprendió a los observadores más experimentados. Y era el mismo líder que en su primera gran encíclica se atrevió a desafiar los intereses de las potencias mundiales al advertir con firmeza contra el peligro de confiar decisiones letales irreversibles a la inteligencia artificial. La decisión de reformar su propia casa y alejar a Krajewski del epicentro de Roma no era por tanto una reacción impulsiva, sino la aplicación coherente de una visión donde las instituciones y las reglas deben prevalecer sobre los hombres que las dirigen, por muy admirables que sean sus acciones individuales. El choque psicológico dentro del Vaticano alcanzó su punto de máxima tensión en los días previos a que se hiciera efectivo el traslado. La maquinaria del dicasterio para el servicio de la caridad, ahora bajo la dirección más formal del arzobispo Luis Marín de San Martín,
Se preparaba para asumir el control de una oficina que ya no respondería al impulso personal de un hombre dispuesto a violar las leyes civiles por compasión. La tensión se palpaba en el ambiente. El momento en que las estructuras oficiales debían demostrar si caridad institucionalizada podía mantener el mismo calor humano que el cardenal que bajaba a las alcantarillas de Roma. Con Krajewski a punto de partir hacia Polonia y León XIV firme en su timón burocrático, la Iglesia se situaba ante un umbral decisivo, listos para ver si el nuevo orden del sistema podía sostenerse sin perder su alma en el proceso. La tensión acumulada durante semanas de silencios de pasillo y boletines impersonales encontró su verdadero punto de quiebre, en la revelación de un hecho tan sencillo como demoledor, un instante que desmanteló por completo la narrativa oficial del sistema. El momento culminante no llegó a través de una declaración de guerra administrativa ni de un manifiesto de disidencia, sino mediante el testimonio directo de Konrad Krajewski en su propia voz, al relatar el diálogo íntimo y decisivo que sostuvo con el Papa León XIV. En ese instante, las máscaras de la burocracia vaticana cayeron para revelar el núcleo humano que las estructuras intentaban encubrir con su lenguaje reglamentario. La verdad del traslado se expuso no como una orden unilateral de destierro impuesta desde el poder, sino como una pregunta formulada con extrema delicadeza. El Santo Padre se sentó frente al cardenal y, con una quietud que contrastaba con la agitación de la curia, le preguntó simplemente si podía imaginarse regresando a Lodz, si estaría dispuesto. En esa escena capturada con una densidad psicológica abrumadora, las jerarquías tradicionales del Vaticano parecieron disolverse. No había allí un monarca absoluto impartiendo un castigo sutil a un subordinado molesto, sino dos hombres de iglesia frente a frente, sopesando el destino de una vocación. Las pausas en la conversación pesaban más que los decretos firmados. La respuesta de Krajewski, libre de cualquier atisbo de resentimiento, reordenó la atmósfera del espacio y del propio pontificado. No pensó en sí mismo, sino en la promesa de obediencia que había hecho décadas atrás y que ahora se materializaba en esa petición. Este acto de sumisión voluntaria y madura arrancó de cuajo la fachada de conflicto que el ecosistema de comentarios en línea había construido con avidez, exponiendo la desconexión fundamental entre el análisis político frío y la experiencia viva de la fe. Al aceptar regresar a la ciudad de su nacimiento, a la archidiócesis donde se ordenó en 1988, Krajewski no claudicaba ante un castigo, sino que cerraba un círculo vital de 38 años. Esta revelación pública expuso el defecto principal de un sistema que a menudo se vuelve demasiado rígido para comprender sus propios milagros cotidianos, la incapacidad de la burocracia para asimilar una misericordia que no pide permiso para actuar. La fuerza del testimonio de Krajewski reside en que devuelve el valor a la autenticidad humana por encima de las intrigas curiales. Recordó entonces aquella conversación fundacional de 2013 en un avión de regreso de Río de Janeiro, donde el Papa Francisco le dio la única regla que guió su mandato: ante la duda, haz lo que haría el Señor. Al recordar ese mandato y su posterior labor silenciosa con los sin techo, que ya realizaba desde la muerte de Juan Pablo II recogiendo las obras de la Guardia Suiza, Krajewski dejó claro que la limosnería nunca fue un escritorio o un título, sino una forma de vida. Su partida definitiva de Roma hacia Lodz se convirtió así en el manifiesto más potente contra el formalismo eclesiástico. Aunque las duchas bajo la columnata de Bernini y la oficina física del limosnero pasen ahora a una administración más centralizada y predecible, la memoria de sus acciones permanece como una herida abierta en la conciencia de la institución. En el momento de su despedida física de las calles romanas, el silencio que se apoderó de las comunidades marginadas a las que sirvió personalmente fue el verdadero juicio a la reforma estructural de León XIV. No hubo discursos de barricada, sino la quietud elocuente de quienes saben que el hombre que bajaba a las alcantarillas para devolverles la luz ya no estaría allí. El juego de poder del Vaticano cambió de manera irreversible, no porque se firmara una nueva ley, sino porque se demostró que la valentía de saltarse el protocolo por amor al prójimo es un atributo estrictamente personal, imposible de heredar por decreto. La partida de Krajewski deja al descubierto que la verdadera medida de una institución no se encuentra en la impecabilidad de sus procesos, sino en su capacidad para albergar la impredecible y a veces incómoda fuerza de un corazón que se niega a esperar la aprobación del sistema para actuar. Tras la partida del cardenal Konrad Krajewski, la resonancia de su traslado continuó vibrando en los pasillos vaticanos y en la sociedad. La reestructuración diseñada por el Papa León XIV comenzó a mostrar sus efectos a largo plazo, consolidando un cambio profundo en la administración de la Iglesia. El nuevo limosnero, el arzobispo Luis Marín de San Martín, asumió la dirección de una oficina que ya no operaba bajo el impulso de la improvisación, sino integrada de manera formal dentro del estructurado dicasterio para el servicio de la caridad. Este nuevo orden representa el fin de una era y el inicio de un modelo más coordinado, donde las acciones ya no dependen de la audacia individual de un cardenal dispuesto a saltarse las leyes civiles por una causa justa.
La gran incógnita que queda flotando en la estructura es si una maquinaria tan bien organizada puede heredar la valentía o reproducir el instinto de misericordia espontánea que Krajewski esculpió durante 13 años. A nivel local, la realidad se ha transformado de manera inevitable para los protagonistas de esta historia. En Polonia, en la archidiócesis de Łódź, un nuevo arzobispo camina ahora por las calles de su ciudad natal, aprendiendo la particular geografía de la pobreza en un entorno muy diferente al de las calles romanas. Para los 2,5 millones de católicos de la región, la llegada de Krajewski no representa un retiro silencioso, sino la oportunidad de experimentar de primera mano la cercanía pastoral de un hombre que ha unificado su experiencia vaticana y su instinto humanitario con el lugar donde comenzó su vocación en 1982. Krajewski ya no actúa detrás de los muros de la burocracia, sino desde el corazón de su diócesis de origen, demostrando que sus impulsos nunca pertenecieron a un cargo oficial, sino a su propia identidad. Mientras tanto, en Roma, el vacío dejado bajo la columnata de Bernini tiene una traducción sumamente física y cotidiana. El despacho del limosnero, que durante una década funcionó como un centro de operaciones de emergencia para los más desfavorecidos, pertenece ahora a otra persona. Las duchas públicas, la barbería y los autobuses nocturnos siguen allí, pero el hombre que descendía personalmente a las alcantarillas para devolver la luz a las familias desamparadas ya no está disponible. Para los vulnerables de la ciudad, aquellos que alguna vez llamaron a la puerta en el invierno más frío y encontraron a un cardenal dispuesto a ensuciarse las manos, la realidad ha cambiado de forma definitiva. Ahora deben descubrir si la institución desprovista de Krajewski es capaz de encontrarlos y auxiliarlos con la misma presteza. La historia nos devuelve así al punto humano original, lejos de las intrigas curiales. Al final, lo que permanece no es un escándalo ni una disputa política, sino una pregunta existencial sobre la naturaleza de las instituciones. El Papa León XIV ha demostrado en sus primeros 14 meses de pontificado que su prioridad es la gestión institucional por encima de las lealtades personales. Una visión donde la continuidad de la Iglesia no depende de la fuerza individual de sus figuras más queridas, sino de la solidez de su estructura. Sin embargo, el verdadero examen de este pontificado no se resolverá en los boletines oficiales ni en las grandes encíclicas sobre tecnología o geopolítica. Se responderá en el silencio de una noche fría en Roma, cuando alguien llame a la puerta buscando mantas o calefacción, y la persona que abra decida, en ese instante preciso, hasta dónde está dispuesta a llegar para cumplir con el Evangelio sin espesar permisos. La compasión ha tenido que aprender a viajar sin el hombre que definió su forma, dejando abierta la cuestión de si el sistema puede conservar el fuego de un corazón que se atrevió a romper las reglas por el bien de los demás.